Escuché la llave guerra en la cerradura de la habitación de los niños y mi corazón se desplomó dentro del pecho como un edificio siendo demolido. El sonido metálico resonó por el pasillo de aquella casa que ayudé a comprar, penetrando en mi alma como una lámina afilada sumergida en carne viva. Me congelé en la entrada de la sala de estar, con las bolsas de regalos aún colgando de mis brazos cansados, mientras veía a mi yerno Rodrigo deslizar la llave en el bolsillo del pantalón con aquella sonrisa fría que había aprendido a despreciar. Sus ojos encontraron los míos con una indiferencia calculada, cruel, como si yo fuera solo un obstáculo inconveniente en su camino. Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Mi voz salió temblorosa, pero firme, cargando el peso de 5 décadas de vida y dignidad. Él se giró lentamente, cada movimiento deliberado, diseñado para hacerme sentir pequeña. Protegiendo a mis hijos, doña Elena, para que su abuela no les arruine el día con esas ideas antiguas y esa forma sofocante de ser. Las palabras salieron de su boca como veneno destilado, cada sílaba elegida para herir. Ellos no necesitan su presencia hoy. Además, no sé por qué vino sin avisar, como si necesitara permiso para visitar a mis propios nietos. Como si los regalos de cumpleaños que llevaba para Miguel, que cumplía 7 años aquel día, fueran una invasión y no un acto de amor. Escuché el llanto ahogado de Sofía detrás de la puerta cerrada, sus manos pequeñas golpeando la madera, llamando por mí con aquella voz aguda que aún me hacía recordar de cuando mi propia hija era niña. Abuela, abuela Elena, quiero a la abuela. Algo dentro de mí se resquebrajaba como hielo bajo presión. No era solo la indignación por la falta de respeto, era la revuelta acumulada de 3 años asistiendo a cómo este hombre transformaba a mi hija en una sombra de lo que fue. 3 años, viendo a Beatriz desaparecer poco a poco, su luz apagándose como una vela siendo sofocada por una campana de cristal. Y ahora él estaba haciendo eso con mis niños, usándolos como armas en su juego perverso de control. ¿Dónde está Beatriz?, pregunté, forzando mi voz a permanecer controlada, aunque mi sangre hirviera en las venas. Su hija está descansando. La médica recomendó reposo absoluto. Él cruzó los brazos, bloqueando físicamente mi paso por el pasillo. Y yo sugiero que se vaya antes de que ella se despierte y se estrese con otra de sus visitas dramáticas. Dramáticas. Él llamaba mi preocupación materna de dramática, llamaba mi amor de sofocante, pero yo conocía la verdad que él escondía detrás de aquellas palabras ensayadas y de aquel traje impecable. Conocía porque había sentido la desesperación en la voz de Beatriz durante aquella llamada a las 3 de la madrugada, 2 semanas atrás, cuando ella susurró madre, no aguanto más antes de que la llamada fuese bruscamente terminada. Conocía porque veía las marcas de cansancio eterno bajo sus ojos, siempre que conseguía verla, el modo en que ella se encogía cuando él entraba en la sala, transformándose en algo menor, menos vibrante, menos viva. Pero en aquel momento, parada delante de aquel hombre que había considerado lo suficientemente bueno para mi hija hacía apenas 4 años, yo no dije nada. Me giré y salí, cargando los regalos de vuelta para el coche, sintiendo el peso de la humillación quemar mi garganta como bilis. Las lágrimas descendieron por mi rostro, mientras yo conducía por las calles familiares de la ciudad donde había nacido, donde había criado a Beatriz sola después de que mi marido decidiera que prefería una vida sin responsabilidades cuando nuestra hija tenía apenas 3 años. Dejé que el dolor transbordase porque sabía que, cuando llegase a casa, necesitaría transformarla en algo más poderoso. En estrategia, en acción. 27 años atrás, sostuve a Beatriz recién nacida en los brazos en una habitación de hospital público, con apenas 19 años, sin marido a mi lado, sin dinero en el banco, con apenas una certeza absoluta quemando en mi pecho como un sol implacable. Yo haría cualquier cosa para darle a ella la vida que merecía. Trabajé en 2 empleos durante años, limpiando oficinas por la noche, mientras ella dormía en la guardería del ayuntamiento, vendiendo cosméticos durante el día para complementar la renta miserable que mal pagaba el alquiler de nuestro cuartito en la periferia. Mis manos quedaron callosas, mis espaldas dolían constantemente,
pero cada vez que veía la sonrisa de Beatriz cuando yo llegaba a casa, cada vez que ella me abrazaba con aquellos bracitos magros y decía, te quiero, mamá, yo sabía que valía cada sacrificio. Ahorré cada centavo durante 15 años para comprar nuestra casa propia, un adosado pequeño pero digno en un barrio de clase media, donde Beatriz pudiese estudiar en buenas escuelas públicas, donde ella pudiese tener amigas sin vergüenza de donde vivía. Vi ella crecer inteligente, fuerte, independiente, graduándose en administración con beca integral en una universidad particular, consiguiendo un empleo excelente en una empresa de logística. Mi hija era todo lo que soñé que ella sería, educada, culta, segura de sí misma, libre, hasta que conoció a Rodrigo. Él apareció en su vida como un príncipe encantado de los cuentos de hadas que leíamos juntas cuando era pequeña. Guapo, exitoso como gerente regional en una multinacional, proveniente de una familia tradicional de la ciudad. Al principio, fui seducida por la ilusión tanto como ella. Él era educado conmigo, siempre puntual, obsequiaba a Beatriz con cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana. Parecía genuinamente enamorado de mi hija, y yo, que había sufrido tanto con el abandono y la soledad, quise creer que ella había encontrado el amor verdadero que yo nunca tuve. Las señales estaban ahí desde el principio, sutiles como grietas en un jarrón de porcelana, invisibles hasta que uno mira de cierto ángulo bajo la luz correcta. Los comentarios, aparentemente inocentes sobre la ropa de Beatriz, siendo un poco provocativas de más para el trabajo. La manera en que él siempre olvidaba la cartera cuando salíamos juntos, forzando a Beatriz a pagar aunque ganase bien menos. La forma en que monopolizaba la conversación en reuniones familiares, transformando cada historia que ella contaba en una oportunidad para corregirla o completar con lo que ella quiso decir fue. Las bromas sobre mi profesión como auxiliar administrativa, sobre nuestro origen humilde, disfrazadas como humor pero afiladas como navajas. Si al menos hubiera prestado atención al desconcierto en mi estómago, cuando él convenció a Beatriz a renunciar a la promoción que la transferiría a São Paulo, diciendo que una esposa debe priorizar el matrimonio. Si al menos hubiera cuestionado más cuando él insistió en que ella pidiese la renuncia así que quedó embarazada de Miguel, argumentando que una madre de verdad se queda en casa con los hijos en los primeros años. Cada decisión parecía razonable aisladamente, pero juntas formaban una telaraña invisible, prendiendo a mi hija cada vez más firmemente en una prisión construida con cuidado meticuloso. La boda aconteció en una ceremonia lujosa que la familia de él pagó, dejando claro a través de cada detalle que Beatriz estaba ascendiendo en la vida, que debería estar agradecida por la oportunidad de hacer parte de aquel círculo privilegiado. Yo sonreí en las fotos, usé el vestido caro que la suegra de Beatriz eligió para mí, fingí no notar las miradas condescendientes de los parientes de él, las conversaciones susurradas sobre aquella mujer que crió a la niña sola, dichas con una mezcla de pena y desprecio. Ayudé financieramente con lo que pude para la casa de ellos, usando los ahorros que había juntado para mi jubilación, porque quería que mi hija tuviera seguridad, porque Rodrigo dijo que necesitaban ayuda con la entrada del inmueble, aunque ganase bien más que yo jamás ganaría en toda mi vida. 20.000 reales que desaparecieron como agua entre los dedos, sin recibo, sin acuerdo formal, apenas la promesa de que era una inversión en la felicidad de Beatriz. Y entonces las visitas comenzaron a ser desalentadas. Primero sutilmente, con Rodrigo siempre teniendo algún compromiso importante cuando yo marcaba de ir, o diciendo que los niños estaban enfermos, o que Beatriz estaba cansada de más para recibir visitas. Después más directamente, estableciendo horarios apropiados que coincidían exactamente con mi trabajo, sugiriendo que yo llamase antes para no agarrarlos de sorpresa, transformando mi presencia en la vida de mi propia hija, en algo que necesitaba ser agendado, controlado, permitido. Beatriz cambió. La mujer vibrante que yo criara fue siendo sustituida por una versión pálida y silenciosa de sí misma. Ella paró de llamarme espontáneamente. Nuestras conversaciones telefónicas quedaron cortas, llenas de pausas desconfortables, como si ella estuviera siempre con miedo de decir algo errado. Cuando yo preguntaba si estaba todo bien, ella garantizaba que sí con una voz sin convicción,
cambiando rápidamente de asunto. Los ojos que antes brillaban con sueños y ambiciones ahora parecían apagados, resignados, derrotados. Si usted está acompañando este relato y se identifica con historias de superación, lucha y amor familiar, considere inscribirse en este canal. Compartir esas experiencias nos fortalece mutuamente, recordándonos de que no estamos solas en nuestras batallas silenciosas. Fue mi amiga Margarita, trabajadora social con 30 años de experiencia, quien finalmente nombró lo que yo venía testimoniando, pero me rehusaba a aceptar. Estábamos tomando café en mi cocina, cuando conté sobre las visitas cada vez más raras, sobre cómo Beatriz parecía asustada al teléfono, sobre los hematomas en el brazo de ella que ella justificó como soy tan torpe, madre, siempre chocando con las cosas. Elena, Margarita sujetó mi mano sobre la mesa con aquella firmeza gentil que solo quien trabaja con sufrimiento humano desarrolla. Eso se llama violencia psicológica, aislamiento, control coercitivo, y puede evolucionar para algo mucho peor. Ella me entregó folletos informativos, números de teléfono de centros de apoyo, me explicó los patrones típicos de relaciones abusivas con una claridad clínica que me hizo sentir simultáneamente validada y aterrada. Intenté hablar con Beatriz varias veces, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no parecer acusadora, para no alejarla aún más. Pero cada intento era recibido con actitud defensiva, con justificaciones automáticas, con garantías de que yo estaba exagerando, que Rodrigo era solo protector, tradicional, un buen padre y marido. La negación de ella era una muralla que yo no conseguía penetrar, construida ladrillo por ladrillo a través de años de manipulación sistemática. Y ahora, 3 años dentro de este matrimonio sofocante, las cosas habían llegado a este punto, mis nietos siendo encerrados en una habitación para impedirme verlos en el cumpleaños de Miguel. Llegué a casa aquella tarde con una determinación fría cristalizándose dentro de mí como agua volviéndose hielo. Llamé a Margarita, a mi abogado, a una prima que trabajaba en el juzgado de familia. Empecé a documentar todo, fechas de las visitas negadas, capturas de pantalla de mensajes, donde Rodrigo inventaba excusas, grabaciones de llamadas donde Beatriz sonaba claramente bajo presión. Descubrí a través de una conocida, que trabajaba en la misma empresa que Beatriz, no había pedido la renuncia voluntariamente como él alegaba, sino que había sido coaccionada a través de chantaje emocional constante, sobre ser mala madre por trabajar fuera. Durante 2 semanas, construí mi caso con la precisión de un orfebre montando una joya, cada evidencia un diamante, siendo cuidadosamente colocado en su lugar. Hablé con los vecinos de Beatriz, que confirmaron gritos frecuentes viniendo de la casa, vieron a Rodrigo impedirle salir sola múltiples veces, atestiguaron a los niños llorando detrás de puertas cerradas. Una vecina llamada Doña Amalia, una señora de 70 años con ojos tristes y sabios, me contó que ya había llamado a la policía 2 veces al oír discusiones violentas, pero Beatriz siempre negaba cualquier problema cuando los oficiales llegaban. Yo reconozco las señales, querida, me dijo mientras servía café en tazas de porcelana delicada en su sala decorada con fotos antiguas. Viví eso en mi primer matrimonio hace 40 años. En aquella época, nadie hablaba sobre esas cosas. Las mujeres solo aguantaban en silencio hasta morir por dentro o por fuera. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la taza. No dejes que tu hija se convierta en una estadística, Elena. No dejes que pierda más años de vida presa en ese infierno bien decorado. Fue doña Amalia quien me contó el secreto que cambiaría todo. Cierta mañana, ella vio a Rodrigo saliendo apresuradamente de casa con una mujer rubia y elegante, entrando en el coche de él con una intimidad inconfundible, mientras Beatriz dormía después de haber pasado la noche en vela con Sofía enferma. Ella tenía fotos nítidas, fechadas, irrefutables, tomadas a través de la ventana de su sala que daba directamente a la entrada de la casa de Beatriz. Rodrigo, el marido tradicional y protector, el padre celoso preocupado en preservar su familia de la mala influencia de la suegra, mantenía una relación extramatrimonial desde hacía al menos 8 meses. Él siempre aparca el coche de esa muchacha 3 manzanas más adelante para que nadie vea, doña Amalia explicó, mientras me mostraba las imágenes en su tablet, con una eficiencia sorprendente para alguien de su edad.
Pero yo tengo insomnio, y suelo tomar café mirando por la ventana muy temprano. Ya he visto eso ocurrir al menos 15 veces. Ella se queda allá dentro por 2, 3 horas, mientras Beatriz cuida de los niños sola, pensando que el marido está trabajando. La hipocresía era tan grotesca que casi me hizo reír de rabia. Él aislaba a Beatriz del mundo, controlaba cada aspecto de la vida de ella en nombre de la santidad familiar, mientras la traicionaba sistemáticamente, usando el tiempo que debería pasar con los hijos para estar con otra mujer. El barniz de respetabilidad que cubría su crueldad estaba resquebrajándose, revelando la podredumbre debajo. Concerté una reunión con Beatriz sin avisar a Rodrigo, apareciendo en la casa de ella en un horario que sabía que él estaría en el trabajo. Mi hija abrió la puerta con Miguel en brazos y Sofía agarrada a su pierna, los ojos rojos de llanto reciente, el pelo desgreñado, usando una bata raída a las 2 de la tarde. La casa impecable al fondo contrastaba cruelmente con el estado de devastación de ella. Mamá, no puedo recibirte ahora, ella comenzó automáticamente, la frase ensayada saliendo de su boca como un reflejo condicionado. A Rodrigo no le gusta cuando, Beatriz. Mi voz cortó el aire con una firmeza que hizo que ella parara de hablar. No estoy pidiendo permiso. O me dejas entrar ahora, o llamo a la policía y denuncio que estás manteniendo a mis nietos en una situación de riesgo. Elige. Algo en mi tono debió haber comunicado que yo no estaba más jugando el juego de ellos, no estaba más aceptando las reglas impuestas. Ella retrocedió, permitiendo mi entrada, y yo cerré la puerta detrás de mí con un clic definitivo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, mientras los niños jugaban en la sala bajo nuestra supervisión visual. Coloqué la tableta sobre la mesa con las fotos de Rodrigo y la otra mujer claramente visibles. Vi la sangre drenar del rostro de Beatriz, su piel quedando de una palidez enfermiza, sus labios temblando mientras ella intentaba procesar lo que estaba viendo. Él dijo que era una colega de trabajo. Ella susurró, la voz quebrándose. Él dijo que eran solo reuniones importantes que necesitaba hacer fuera de la oficina. Beatriz, mírame, esperé hasta que sus ojos, ahora llenos de lágrimas, encontraran los míos. Tú no mereces esto. Nada de lo que tú hiciste, dijiste o dejaste de hacer justifica el modo en que él te trata. Él te aisló de mí, de tu familia, de tus amigas, de tu trabajo, de tu identidad, y encima de todo te engaña mientras te hace sentir que tú eres el problema. Esto no es amor, esto es prisión. Las compuertas se abrieron. Beatriz comenzó a llorar con una intensidad que parecía venir de un lugar profundo y enterrado, sollozos violentos sacudiendo su cuerpo delgado, mientras ella se derrumbaba sobre la mesa. Abracé a mi hija como no conseguía hacer hace años, sintiendo ella disolverse en mis brazos como una niña asustada, y por la primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez pudiese alcanzarla a través de las murallas que Rodrigo había construido alrededor de ella. Él me convenció de que yo estaba loca, mamá, ella confesó entre sollozos, que mis preocupaciones eran paranoia, que yo era dramática, exagerada, histérica. Él me hizo creer que estar con él era la única cosa buena en mi vida, que sin él yo no sería nada, que yo debería estar agradecida por él aceptarme a pesar de todas mis fallas. Las palabras salían en un flujo catártico, años de dolor comprimida finalmente encontrando voz. Yo me perdí, mamá. Miro en el espejo, y no reconozco a la mujer que veo. ¿Dónde fue a parar aquella niña fuerte que tú criaste? ¿Qué me pasó? Tú no desapareciste, mi amor. Tú solo estás soterrada debajo de toda la basura que él echó sobre ti, pero nosotras vamos a desenterrarte. Juntas, tomé el rostro de ella entre mis manos, forzándola a mantener contacto visual. Yo no voy a abandonarte en esta, nunca, pero tú necesitas querer salir. Tú necesitas escoger luchar. Pasamos horas en aquella cocina, mientras yo mostraba toda la documentación que había reunido, explicaba los derechos de ella, las opciones legales, los recursos disponibles. Llamé a Margarete que vino hasta la casa y conversó con Beatriz con aquella combinación de empatía y pragmatismo que solo profesionales experimentados consiguen equilibrar. Cuando Rodrigo llegó del trabajo aquella noche, encontró a la esposa, a la suegra, una asistente social y un abogado sentados a la mesa de la sala de él. La máscara de él cayó instantáneamente. El hombre educado y controlado desapareció, sustituido por alguien con ojos salvajes y voz estridente. ¿Qué está sucediendo aquí? Elena,
Tú no tienes derecho de invadir mi casa, de envenenar a mi esposa contra mí. Él se viró para Beatriz con una furia mal contenida. Manda a estas personas a irse ahora, o tú vas a arrepentirte. No. La voz de Beatriz era baja pero firme, y yo sentí orgullo explotar en mi pecho como fuegos artificiales. No. Rodrigo, tú no me das más órdenes, no me controlas más, no me haces más creer que estoy loca. Yo vi las fotos, yo sé sobre tus encuentros, yo sé que tú mentiste sobre todo mientras me hacías sentir culpable por cada sentimiento legítimo que yo tenía. Lo que se siguió fue feo. Rodrigo alternando entre furia, súplicas, amenazas, tentativas de manipulación, promesas de cambio, todo parte de un guión previsible que Margarete nos había preparado para enfrentar. Pero esta vez, Beatriz no estaba sola. Cada vez que ella parecía vacilar, uno de nosotros la apoyaba, recordándola de la verdad, de la realidad que él intentaba distorcer nuevamente. El abogado presentó los papeles. Beatriz estaba requisitando medida cautelar, divorcio, custodia compartida con supervisión e indemnización por los 20.000 reales que yo había prestado y que él usara como bien entendió sin jamás incluir mi nombre en cualquier documento de la casa. Había evidencias suficientes de abuso psicológico, alienación parental, infidelidad y control coercitivo para construir un caso sólido. Rodrigo fue forzado a salir de la casa aquella misma noche, cumpliendo la orden de alejamiento temporal que el abogado había conseguido con base en los testimonios de los vecinos y en la evaluación de riesgo hecha por Margarete. Vi él partir con una mezcla de satisfacción y tristeza, no por él, sino por la ilusión perdida, por los años que Beatriz nunca recuperaría, por la inocencia que los niños perderían al entender que la familia de ellos estaba quebrada. Pero también sentí esperanza, porque cuando cerré la puerta después que él salió, me viré y vi Beatriz abrazando sus hijos con una intensidad protectora que reconocí como mi propia. Vi un lampejo de la mujer fuerte que ella había sido y podría volver a ser. Miguel y Sofía, asustados por la conmoción pero sintiendo el cambio de energía, se acurrucaron contra su madre, y por primera vez en años, su casa respiró con libertad genuina. Los meses siguientes fueron brutales de maneras diferentes. Rodrigo contrató abogados caros que intentaron pintar a Beatriz como inestable, intentaron usar mi interferencia como evidencia de que yo era una influencia negativa, intentaron descalificar los testimonios de los vecinos. Pero la verdad, cuando documentada meticulosamente, tiene un peso que las mentiras no consiguen superar. Las fotos, las grabaciones, las declaraciones, todo formaba un retrato innegable de un hombre que controlaba, manipulaba y traicionaba mientras fingía moralidad superior. Su familia intentó comprar nuestro silencio, ofreciendo acuerdos financieros si desistíamos de las acusaciones más graves. Nos negamos. Esto nunca fue sobre dinero, fue sobre dignidad, sobre justicia, sobre garantizar que Miguel y Sofía crecieran sabiendo que el comportamiento de su padre era inaceptable, que ellos no necesitaban repetir esos patrones en sus propias vidas futuras. Beatriz comenzó terapia, primero de mala gana, después abrazando el proceso con una voracidad que me recordó a cómo estudiaba cuando joven, determinada a absorber todo el conocimiento disponible. Ella empezó a entender los mecanismos de manipulación que había sufrido, a nombrar las tácticas de control, a perdonarse a sí misma por el permiso que creía haber dado al abuso. Volvió a trabajar a tiempo parcial, reconectó con amigas antiguas, lentamente reconstruyó una identidad separada de la esposa y madre que Rodrigo había exigido que ella fuera exclusivamente. Los niños también comenzaron terapia infantil, procesando la confusión de tener sus vidas patas arriba, aprendiendo vocabulario apropiado para sus sentimientos, desaprendiendo los patrones tóxicos que ya estaban comenzando a internalizar. Sofía, con apenas 5 años, me dijo cierta vez mientras comíamos helado en el parque: «Abuela, ahora mamá sonríe de verdad, no aquella sonrisa triste que ella hacía antes». El divorcio fue finalizado después de 8 meses de batalla legal. Beatriz consiguió quedarse con la casa, la guarda principal de los niños con visitas supervisadas para Rodrigo, y él fue condenado a devolver los 20.000 reales que yo había invertido, con intereses. Más importante, ella emergió del proceso no como víctima quebrada, sino como sobreviviente empoderada. Hoy, 2 años después de aquella tarde cuando oí la llave encerrar a mis nietos en una habitación, me siento en la sala de Beatriz,
Nuestra sala, porque ahora vivo con ella y los niños, dividiendo no solo espacio físico sino la tarea de reconstrucción emocional. Viendo a Miguel y Sofía jugar libremente, sus risas llenando el ambiente con una ligereza que parecía imposible en aquellos días sombríos. Beatriz está en la cocina preparando la cena, tarareando una canción antigua que solíamos escuchar cuando ella era pequeña. Ella ha vuelto a estudiar, haciendo un posgrado en gestión empresarial, planeando abrir su propio negocio de consultoría. Su pelo ha crecido nuevamente, brillante y saludable. Hay color en sus mejillas, hay luz en sus ojos, hay vida en su voz cuando ella ríe, un sonido que me hace agradecer por cada momento difícil que enfrentamos para llegar aquí. No voy a mentir diciendo que fue fácil o que no hay cicatrices. Beatriz aún tiene días difíciles, momentos donde la duda y la culpa intentan arrastrarse de vuelta dentro de su cabeza. Miguel a veces tiene pesadillas, y Sofía desarrolló una ansiedad de separación que estamos trabajando gentilmente para superar. Rodrigo continúa intentando manipular a través de las visitas supervisadas, pero ahora hay testigos, hay límites, hay consecuencias legales cuando él traspasa las líneas establecidas por el juez. Pero lo que aprendí a través de esta jornada devastadora y transformadora es que el amor verdadero no controla, no aísla, no disminuye. El amor verdadero fortalece, libera, eleva. Aprendí que nunca es tarde para luchar por los que amamos, que silencio y complacencia son complicidad con el sufrimiento, que la valentía de intervenir puede salvar vidas literalmente. Aprendí que la dignidad que construimos a través de elecciones difíciles es más valiosa que cualquier paz comprada a través de sumisión, que nuestro valor no disminuye en la opinión de personas que nunca nos valoraron verdaderamente, que a veces, perder todo lo que pensábamos que queríamos es necesario para recuperar todo lo que realmente necesitábamos, nuestra libertad, nuestra identidad, nuestro poder. Cuando miro a Beatriz ahora, veo no solo a mi hija, sino a una mujer que enfrentó a sus demonios más oscuros y eligió la luz. Una madre que está criando hijos que entenderán que las relaciones saludables están basadas en respeto mutuo, no en control. Una sobreviviente que transformó trauma en sabiduría, dolor en propósito. Y cuando Miguel me pregunta, con aquella seriedad peculiar de los niños, abuela, ¿por qué papá trancó a los niños aquel día? Puedo responder con honestidad adecuada a la edad, porque a veces los adultos toman decisiones malas cuando tienen miedo de perder el control. Pero ustedes nunca fueron el problema, y ahora están seguros. Esta es la lección que llevo en mi corazón como un estandarte de victoria. Nunca subestimes el poder de una madre, de una abuela, de una mujer que decide que ya basta. Que nuestras historias no terminen con resignación silenciosa ante la injusticia, sino con resistencia ruidosa que resuena a través de las generaciones. Que enseñemos a nuestras hijas, hijos, nietas y nietos que las relaciones sanas se construyen sobre cimientos de igualdad, no sobre castillos de arena de control que se desmoronan inevitablemente cuando la marea de la verdad finalmente llega. La llave que nombre adaptado, Ricardo giró en aquella cerradura no encerró solo a mis nietos en una habitación. Desató mi determinación, abrió la jaula donde nombre adaptado, Beatriz estaba presa, abrió puertas que él creía haber sellado para siempre. Y ahora, cuando miro a las 3 generaciones de mujeres fuertes en esta casa, yo, nombre adaptado, Beatriz y la pequeña nombre adaptado, Sofía, que está creciendo sabiendo que ella nunca necesitará pedir permiso para existir plenamente. Sé que aquel sonido metálico de la llave fue en realidad el sonido de cadenas rompiéndose. Somos libres, y ninguna cerradura en el mundo puede encerrar la libertad una vez que entiendes que siempre llevaste las llaves dentro de ti misma. Solo necesitábamos recordar dónde estaban.